Ok, aquí estamos live. Hola, hola, Internet. Hola, hola, desde la página del MUI. Ya tenemos público conectado. ¿Alguien puede notificar su presencia a través de los comentarios de Facebook, por favor? Que se manifiesten, a ver, quiénes están por acá. Ahí van, ahí van. Yo ya me manifesté. Ya tenemos 4 viewers. Ok. 5 viewers. Váyanse manifestando. 6. Ok. Muy bien, me escucho por parte de alguien. Un momento. Tengo unos alumnos que están conectados en el grupo. Ok. Muy bien, aquí tenemos unas primeras personas. Tenemos unos viewers en el grupo de la clase de perspectiva del diseño. Ya les mandé el link en WhatsApp para que vengan en la página del museo. Si no, no podemos ver vuestros comentarios. Vi que Angie comentó por ahí. Entonces, en fin, un minutito y comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros, Igna. ¿Cómo van a casa? ¿Tienen su refresco, su bebida, sus papitas? ¿Cómo van todos? Ahorita me traje un poco de helado. Muy bien, ya tenemos más conectados. Esperemos que vengan. Ok, muchas gracias Angie, que me escribes en el grupo de perspectiva, pero por favor conéctate a la página del museo. Les acabo de pasar la liga. Si no, no podemos visualizar tus comentarios. Ok, entonces, yo creo que nos vamos preparando para comenzar. Ya tenemos unos viewers conectados. Bueno, bienvenidos. Esta es una guest lecture de Ignacio Tovar. El tema es diseño de futuros. Vamos a conocer la perspectiva muy peculiar y muy interesante de Igna, que es colega, director del Departamento de Diseño Industrial del TEC de Monterrey, en Campus Toluca, director asociado, pero también es un profesional con un perfil bien diversificado, raíces en la mecatrónica y muchas ramificaciones laborales. También representa Futurology, una instancia que se ocupa de diseño de futuros, una de las razones por las cuales está con nosotros. Hola Luisa, muy bien, nos sigue desde León, si sigues ahí. Igna, pues a mí siempre me gusta cuando la gente después de poca introducción se presenta sola, entonces me encantaría ya escuchar por tu parte. Lo último que digo es que, digamos, esta lecture, webinar, como prefieran llamarla, es una de las actividades de la clase de perspectiva del diseño industrial y que está buscando nuevas plataformas para trabajar con sus públicos tanto internos
como externos. Entonces, gracias a los alumnos, a los colegas, a IGNA por hacer esto posible y también al museo por hospedarnos en su página. Y antes de callarme, les recuerdo que síganos desde la página web, la página Facebook del MUI, para que podamos visualizar sus comentarios. Y bueno, Igna, todo tuyo. Muchas gracias, Marco. En mi pantalla, comparto la tuya y me pongo en mute. Buenísimo. Bueno, pues me introduzco rápidamente. Soy Ignacio Tovar. Como mencionó Marco, tengo un background primero como ingeniero en mecatrónica. Luego, cuando estaba en ingeniería, estaba estudiando ingeniería, estaba cada vez más clavado con esta idea de los futuros, de la prospectiva, y me llamaba mucho la atención qué es lo que iba a pasar, ¿no? Me parece que la humanidad ha avanzado a una velocidad vertiginosa y pocas veces hemos tenido la oportunidad de contemplar de manera crítica en qué ruta vamos verdaderamente. Entonces, esto era uno de los temas que veía. En este momento también estaba metido en cuestiones de emprendimiento y startups y el desarrollo empresarial tipo Silicon Valley, y entre peras y manzanas se empezó a conectar tanto con cuestiones de diseño industrial en particular. Ahí, cuando yo estudiaba, yo estuve de colado en varias clases de diseño y de incubación de negocios. Y de alguna manera, no todo cuajó en esta noción de la innovación con esos tres pilares de la deseabilidad, ¿no? Que le corresponde en gran medida al diseño, a la perspectiva del diseño, la viabilidad económica, que le corresponde al business development, al desarrollo de negocios, y la factibilidad técnica, que bueno, le corresponde a más que nada al rubro técnico-tecnológico de los ingenieros, ¿no? Si lo podemos ver de manera muy simple y general. Entonces, bueno, yo terminé mecatrónica, luego de innovación y administración en Londres, diseño en Goldsmiths, y pues ahí como que se fue fortaleciendo mi búsqueda por entender más estas cuestiones de prospectiva. Ahora, siendo muy sincero, yo creo que el primer piquete que tuve yo de prospectiva y de futuros fue mi gran afición por Transformers. Era absolutamente fanático cuando era niño de Transformers, y para mí que generaban muchas preguntas estos robots gigantes que se transformaban en vehículos y en animales. No sé si alguien acá que está en el público tuvo esta misma pasión por los Transformers, pero bueno, para mí, yo estoy casi convencido que la razón por la cual estudié mecatrónica en primer lugar fue por mi amor a los Transformers y por la posibilidad de pensar en el humano como algo que que trasciende su forma humana. Entonces, eso fue uno de los primeros motores, o sea, el humano trascendiendo su forma humana y de alguna manera aumentándose a través de la tecnología. Entonces, bueno, el punto es que años después, ya todo este recorrido, ahorita me he vuelto un clavado de la cuestión de futuros, pero siempre tratando de entenderlo, ¿no? Dentro de estos diferentes pilares, ¿no? Entonces, de manera resumida, digamos que hay estos tres pilares muy claros para mí. Es deseabilidad o la cuestión de atracción, o sea, por qué las personas son atraídas por ciertos productos, servicios, etcétera, viabilidad y factibilidad. Y estas tres están a su vez montadas en un gran disco que vamos a llamar contexto. Entonces ahorita les voy a explicar un poco más de esto y por qué es relevante. Ahora, la plática la dividí en dos. Como es una cuestión muy introductoria, al final esto solo puede durar una hora, y más bien mi intención es dejarlos picados con el tema y que podamos repetir esto en más sesiones. Pero lo divido en dos. Una primera parte es una muy breve introducción, de hecho, a diseño de futuros. Entonces, diseño de futuros, ahorita lo explicamos muy a grandes rasgos, pero es, en esencia, usar la sensibilidad del diseñador y el herramental del diseñador para diseñar escenarios futuros y dentro de estos escenarios futuros desarrollar ideas, productos, estrategias, servicios acordes a estos escenarios, plural, futuros. Y por otra parte, esta otra plática es, como indica este título, los futuros del diseño, o sea, los escenarios futuros que emanan del diseño.
Entonces, bueno, ya vamos a platicar primero de diseño de futuros y el resumen más breve que les puedo explicar de cómo lo visualizo yo está basado en estos simples pasos, ¿no? Les voy a explicar porque este especie de arbolito, ¿no? Que se ve aquí a la derecha, es muy simple, pero para mí tiene una enorme carga y significancia. Primero, todos partimos de un contexto. Entonces, lo más importante para entender el futuro es que, o los futuros, vamos a aclarar eso, no existe un solo futuro particular y predeterminado y determinista, no existe eso. O sea, cualquier persona que se dedica a los futuros, creo, hoy en día existe un consenso que el futuro en realidad no es predecible y lo más a lo que podemos aproximarnos es a los diferentes escenarios que pueden emanarse. Entonces, esa es una de las tareas primordiales de las personas relacionadas con futuros o con prospectiva, ¿no? Entender que los futuros plurales, más bien que los futuros singulares no existen. Y para poder entender estos escenarios futuros divergentes, lo más importante es entender el contexto. El contexto es está definido, bueno, en esta imagen por esta serie de discos, supongamos, y estos discos representan todas estas diversas capas de la realidad en la cual una persona está inmersa. Entonces tú, el simple hecho de que tú existas y vivas, indica que existes dentro de un contexto. Y entre más amplio sea tu entendimiento de ese disco, de ese contexto, más amplio va a ser lo que podríamos llamar tu círculo empático. ¿Qué significa esto? O sea, primero obviamente tienes un entendimiento contextual y empático por ti, por tu presencia física, personal e individual, también por la de tu comunidad más cercana, tu familia, pero conforme vas creciendo este disco empático, vas agregando más y más capas de consideración adicionales y puedes generar un análisis de señales más rico. Las señales son todos estos elementos que existen en el contexto que te indican que se están generando acciones y cuando empezamos a ver estas señales sumarse en determinadas formas, empezamos a notar tendencias. Estos patrones que se forman por las señales es lo que una persona que se dedica a la perspectiva de los futuros tiene que poner mucha atención. Hasta ahora tienen algunas dudas o comentarios, personas que están en vivo, aprovechando que esto es una medio clase. Buenísimo. Caritas sonrientes de Luis Eduardo. Muy bien, entonces, continuando. Tenemos estas señales que están dispersas en este contexto. Tú como individuo estás totalmente embedido en estos discos concéntricos de tu realidad. Y tu chamba es identificar qué es lo que está sucediendo para detectar patrones y generar tendencias. Cuando las tendencias empiezan a tomar forma y tienes claridad de hacia dónde van estas tendencias y las proyectas en un plazo determinado, ya estás generando escenarios y bueno, pues en este esquema los escenarios son estas como ramas más marcadas que tenemos en este pequeño diagrama. O sea, esto es una simple herramienta para visualizar. Ahora, la idea de los escenarios, y de nuevo, en otra plática me gustaría enseñarles el cono de Boros, creo que es una herramienta muy interesante. De hecho, se los voy a poner rapidísimo porque creo que es una herramienta indispensable para su entendimiento de este tema. El cono de Boros es es una herramienta que populariza Joseph Boros en realidad, no es de él propiamente, pero les quiero mostrar rapidísimo la manera en la que se visualizan de acuerdo a las proyecciones que tenemos del futuro.
Perfecto. Mientras que Igna busca, solo les aviso que hay unos 30 minutos, 30 segundos, perdón, de retraso en la transmisión. Entonces, tanto cuanto él hace preguntas y cuando les contesta, puede ser por esto. Muchas gracias por ese importante dato, Marco, para tener en consideración. Ok, bueno, aquí está. Está presente. Bueno, este cono describe de manera muy visual la manera en la que debemos pensar los futuros. Esta línea que representa el presente, en el momento en el que estamos hoy, es donde tú estás parado. Si tú tratas de proyectarte hacia un plazo futuro, obviamente el abanico de posibilidades que tienes se va expandiendo. O sea, piénsenlo de una manera muy ligada con una realidad física. Si tú estás en este presente y quisieras estar dentro de una hora en China, sería, por lo menos actualmente, imposible. O sea, no existe posibilidad, está fuera del cono de estas de posibilidades que tú estés en China en una hora. Pero si lo proyectas hacia un futuro, o sea, quizás en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, en un año, claramente empiezas a poder entrar en consideraciones de probabilidad en términos del cono de futuros. Cómo funciona el cono de futuros es todo lo que está dentro de este cono es posible, lo que está afuera es imposible por cuestiones físicas o por otros temas. Y entre más cerca del centro estás del cono, más alta la probabilidad de que suceda un escenario. Entonces, si ven este cono, por una parte tenemos una división entre los escenarios que son probables y menos probables, entre más lejos te vas del cono, pero también tenemos otra categoría muy importante. Tenemos escenarios que son preferibles y no preferibles, o bueno, o deseables y no deseables. Ahora, aquí, si lo vemos de frente, este mismo cono, también vemos un tema que a mí me parece sumamente interesante. Tenemos futuros que son premeditados, es decir, futuros que nosotros contemplamos porque hemos analizado y hemos hecho quizás un análisis de escenarios, pero también hay una serie de futuros que están fuera de nuestro territorio de consideración. Y este territorio de los territorios que no son conocidos y no están premeditados, son territorios inciertos. Ahora, dentro de este cono también hay escenarios, por ejemplo, hay un término muy famoso que se llaman los Black Swans, ¿no? Por ejemplo, el episodio 2008 de la crisis económica, dicen que es un Black Swan porque nadie había contemplado la posibilidad, o por lo menos una masa crítica de personas no habían contemplado la posibilidad de que pudiera darse ese escenario y cuando sucede viene a cambiar toda la historia. Ahorita que estamos en tiempos de COVID, es muy interesante pensar si es o no un Black Swan este escenario. O sea, qué tan difícil era de premeditar y qué tan difícil era de visualizar este escenario. Eso es una pregunta sumamente interesante que nos tenemos que cuestionar hoy en día viendo en el estado en el que estamos. Por ejemplo, en este sentido o en este punto, ¿alguien tiene alguna duda o comentario en particular en relación con el cono de futuros? Aquí si quieres lanza la pregunta y sigue para que poco después te vayan llegando las respuestas. Buenísimo, Marco. Entonces voy continuando con la siguiente parte de la presentación. Entonces, bueno, ya que tenemos
un entendimiento de, uno, tu contexto, las señales que están presentes, las tendencias que se están formando, los escenarios que queremos visualizar, ya podemos pensar en acciones concretas. Entonces ahí es el momento en el cual una persona que se dedica al diseño de futuros podría, por ejemplo, generar una serie de estrategias o proponer una serie de productos que se adecúen a esos escenarios. Aquí, por ejemplo, Angie está mencionando que Bill Gates predijo un poco esta situación, y es cierto. O sea, de hecho, Bill Gates tiene un TED Talk más o menos reciente, donde él menciona que existe un gran riesgo de una enfermedad respiratoria viral. Entonces, sí teníamos algunos antecedentes, y de hecho hay algunos documentos en la Agencia de Defensa Americana que decían, ¿no?, que sí había una alta posibilidad de que esto fuera un momento crítico. En fin, esto es más respuestas. Rosalia dice que sí, que el COVID-19 es un Black Swan porque influye en gran medida. Sí, sin duda. O sea, esto viene a cambiar todo el panorama. Aquí también tenemos que... Vamos a dejar en pausa esa discusión, porque sí hay pros, contras acerca de si es un Black Swan o no. Pero vamos a continuar ahora con la siguiente sección, que es donde está la carnita o lo que a mí me gustaría dejarles a ustedes que son estudiantes de perspectiva del diseño, que es algunas ideas de hacia dónde va dirigido el diseño hoy en día. O sea, primero, uno de los temas que se hace más interesantes es pensar que el diseño ya se está ramificando. Por lo menos hay dos grandes campos. Está el diseño tradicional o afirmativo y el diseño discursivo. El diseño tradicional o afirmativo lo que busca es implementar las mismas mecánicas que el diseñador ya domina, en particular el análisis a los problemas que el humano se enfrenta para generar soluciones. O sea, eso es lo que un diseñador hace, y que se ha llegado a capitalizar en gran medida a través del desarrollo de nuevos productos y servicios. Entonces, eso es el diseño tradicional o afirmativo. Busca generar valor a partir del desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios o mejorías en los que ya existen. Por otra parte, recientemente ha habido un crecimiento en el diseño discursivo. Diseño discursivo lo que hace es toma la idea del producto que corresponde al diseño y lo empaqueta de manera que se convierte en una especie de ensayo, un ensayo materializado. Hay dos ramas del diseño discursivo particularmente interesantes, que es el diseño crítico y el diseño especulativo. Ambas tienen como origen el Royal College of Art con Dunn y Raby, y son en gran medida parte de lo que han alimentado el boom de esta idea de diseño de futuros. Con el diseño crítico y diseño especulativo se proponen críticas a lo que está sucediendo en la actualidad, o sea, con base a las señales que están existentes en el contexto, para generar respuestas en forma de productos, aunque estos productos no buscan comercializarse. Estos productos buscan simplemente generar ese discurso y ser crítica. Por otra parte, bueno, aquí tengo o sea, el diseño crítico y diseño especulativo. Por otra parte, también tenemos que considerar que va a haber la necesidad de pensar en estos híbridos entre diseño afirmativo y diseño discursivo. Y ahí quizás haya un campo muy interesante para los diseñadores del futuro. Ahora, aquí me gustaría entrar con la primera gran tendencia que yo veo en los diseñadores, y es que de hecho se va a acabar bye bye al diseñador. ¿Y qué significa esto? Que el rol del diseñador está por acabar en los próximos años.
El diseñador, bajo esta premisa, se va a convertir en un curador. Ahora les voy a explicar cómo se va a dar esta transformación. Cada vez tenemos herramientas de diseño más robustas. Así es, bye diseñadores. O sea, cada vez tenemos herramientas de diseño más robusta. Entonces, me gustaría que pensaran en lo que sucedió con la carrera de diseño gráfico conforme fue creciendo el uso de herramientas como Photoshop e Illustrator. O sea, no acabaron, sin duda, las carreras de diseño gráfico, pero definitivamente se democratizó el proceso a un grado que permitió que muchísimas más personas aprendieran y dominaran estas herramientas sin tener que estudiar una carrera entera. Y lo mismo va a pasar con absolutamente todas las áreas creativas, incluyendo el diseño industrial. Ahorita todavía existen ciertas barreras de entrada, sobre todo para usar softwares de manipulación de objetos en CAD. Pero poco a poco, esas herramientas se van a volver más democráticas. Y apenas estamos en la superficie. Gracias a que ya tenemos acceso a herramientas que van a ser Big Data, diseño generativo, procedimental y, por ejemplo, procesos de optimización topológica, cada vez va a ser más fácil que una persona con prácticamente nada de experiencia pueda asistirse a estos sistemas inteligentes para generar propuestas. O sea, imagínense en unos cuantos años que si tú tienes una idea de una silla, se la vas a describir a Alexa, una Alexa de 2030, y Alexa de 2030 te va a empezar a enseñar imágenes en la pantalla para ser tu asistente de diseño. Algo así ya está sucediendo a través de herramientas muy poderosas basadas en Machine Learning. O sea, esto es un poco de dónde van emanando estas diferentes categorías, ¿no? O sea, de inteligencia artificial tenemos Machine Learning como un subtema, luego las redes neuronales, y de redes neuronales ahorita hay un tema que a mí me parece fascinante, que son los Generative Adversarial Networks, los GANs. Y los GANs lo que hacen es ponen a dos redes neuronales a enfrentarse, una se vuelve la generadora y la otra la discriminadora. Una está generando tantas propuestas como puede, basadas en una serie de cosas que aprendió, ¿no? O sea, supongamos que tú la entrenaste a la red neuronal generativa, tú la programaste para aprender qué es lo que tiene en común una silla, o una silla de un estilo X. Entonces, el generador está produciendo tantas alternativas de sillas como puede, mientras que el discriminador está analizando esto y está tratando de distinguir, basado en su entrenamiento, si la silla es una silla real o no. Cuando las sillas son tan buenas que el discriminador no puede distinguir, pasa la prueba y se vuelve parte de una serie de resultados. Entonces, este tipo de algoritmos están tomando mucha fuerza en los últimos 2-3 años. Ha crecido de manera exponencial esta tecnología. A ver, pregunta, por ejemplo, Diana, ¿supones que una Alexa inteligente nos va a reemplazar? ¿Y la parte humana dónde quedaría? No, ese es el punto. Por eso quiero recalcar que en toda esta historia, el rol del diseñador va a cambiar. El diseñador va a dejar de ser la persona que arrastra el lápiz y está modelando y se va a convertir en un curador. Entonces regresamos, antes de que acabe este punto, quiero regresar a la premisa. ¿Qué pasó con la carrera de diseño gráfico? No desapareció. Lo que sucedió fue que ahora lo que valoramos de un diseñador gráfico no es su dominio de Photoshop e Illustrator, porque eso es relativamente fácil de obtener. Lo que valoramos es su firma, es su estilo, es su portafolio. Entonces ya nos hemos vuelto más curadores que diseñadores. Imagínate el trabajo antes de un rotulista para hacer con alta precisión una tipografía. Ahora
un buen diseñador gráfico lo que hace es seleccionar la tipografía correcta para el contexto. Entonces, ahí el tema central es que va a pasar lo mismo con diseño industrial y con las demás carreras, incluyendo probablemente arquitectura. Y bueno, o sea, por mí podría continuar e incluso hablar de producción musical. Va a pasar por un proceso similar de transformación. Entonces, en fin, tenemos estas nuevas herramientas. Les recomiendo altamente leer sobre Generative Adversarial Networks. Esto es un ejemplo de los muchos que hay de esta tecnología siendo usada para generar fakes, deepfakes. En este uso de los GANs, lo que hacen es modelan una imagen ficticia, en este caso un Obama ficticio, y le trasladan las gesticulaciones de un actor, que en este caso es Jordan Peele, y el efecto es asombroso. O sea, parece que es Barack Obama dando un speech, cuando en realidad esto es simplemente producto de una red neuronal adversaria haciendo estas gesticulaciones. Y en cuestiones de diseño industrial, por ejemplo, ahorita hay un grupo de computer scientists que están haciendo este equivalente, porque ya hemos sido muy buenos aplicando GANs a imágenes 2D. Por ejemplo, cuando ustedes usan una aplicación que se llama Prism o FaceApp, que son dos de estas aplicaciones muy populares que usan redes neuronales para procesar imágenes, ya tenemos un dominio de esta tecnología en el mundo 2D, cuando estamos hablando de píxeles. Pero cuando hablamos de objetos tridimensionales, todavía no llegamos a ese nivel de dominio, pero este grupo de investigadores están avanzando, generando una base de datos de objetos tridimensionales y sintetizando nuevos objetos a partir de estos algoritmos. Entonces, si esta tecnología continúa avanzando, es muy natural pensar que en unos años, para 2030, vas a tener un paquete de software donde en vez de estar tú generando los modelos desde cero, vas a empezar a manipular con base a lo que tú cooperas o colaboras con un sistema inteligente. Entonces, esta es una de las tendencias más interesantes de lo que va a pasar con diseño industrial, particularmente en los próximos años. Entonces, de nuevo, desaparece el rol actual del diseñador, hay una transición y se va a valorar más la firma, el sello y el buen gusto del diseñador a partir de esta transición. También, por ejemplo, quería enseñarles este tipo de herramientas que se llama optimización topológica. Esto es algo que ya viene en muchos suites, por ejemplo, SolidWorks y Fusion 360 de Autodesk. Y son herramientas que comienzan a mezclar también el rol de ingeniería y el rol de diseño. Aquí hay una gran pregunta de Luis Eduardo Gutiérrez. Pueden generar propuestas a una clase de inteligencia artificial, pero si alguna de las propuestas recibidas por parte de esta inteligencia artificial tiene alguna falla, ¿de quién es culpa? Pues es como en el caso de... Es uno de los dilemas, como en el caso de los coches que se manejan solos. Todavía se están definiendo de quién es esa culpa o liability. En el caso de objetos, va a ser muy interesante ver cómo se distribuye, aunque es altamente probable que sí, aunque no haya un humano en el proceso, el humano tiene que ser al final el que dictamina que una pieza de diseño es adecuada o no para solucionar un problema. Entonces, al final sí tiene que haber una responsabilidad humana. O sea, al final va a haber alguien, un supervisor, que pone su firma y dice, sí, ya verifiqué. Y bueno, el futuro que se visualiza no es que los humanos quedan totalmente fuera de la ecuación, sino su rol cambia. El rol del diseñador actual es modificado al grado que tenemos que reconsiderar, por ejemplo, ustedes si están estudiando diseño, qué es lo que están aprendiendo de diseño que van a poder trasladar
a un skill set que es necesario en el futuro. Entonces, por ejemplo, esto sale a colación. En estos procesos de optimización topológica, un ingeniero, diseñador o un híbrido de estas dos profesiones somete una pieza a este tipo de algoritmos y el programa va a ir arrojando cuáles son las soluciones ideales dependiendo de las necesidades materiales del objeto. Esto es un screenshot de, por ejemplo, de Autodesk 360, de Fusion 360, que me parece que es un programa que está entendiendo muchas de estas tendencias. Y va también, viene también a colación porque son herramientas robustas que ya permiten un manejo distribuido, descentralizado del desarrollo de diseño. Eso es muy importante. Esto ya, tus objetos de diseño ya viven en la nube, lo cual permite que un equipo distribuido en diferentes partes del mundo puedan colaborar usando herramientas justo como de optimización topológica para acelerar el proceso de diseño. Entonces, el diseñador, la otra opción que tiene en un futuro es que se vuelva un diseñador de herramientas. Otra opción para los diseñadores es entender cuáles son estas tendencias, adelantarse y generar herramientas que puedan acelerar el proceso de diseño. Entonces aquí empezamos a ver cómo va a cambiar este rol. Aquí también me gustaría hablar de este concepto, que me parece una tendencia muy importante, que es el colapso de barreras. Entonces hay una serie de barreras que vamos a empezar a ver deshacerse. Obviamente ahí empezamos a ver este proceso. Primero están las barreras disciplinares. Como les mencioné antes, había una serie de ejemplos tecnológicos y es muy probable que esta tendencia continúe y que el diseñador vaya mutando para convertirse en un multidisciplinario. O sea, por una parte, el diseñador de mañana tiene que ser alguien que ya entiende de tecnología porque la va a estar usando mucho más que nunca. Y tiene que ser un perfil que entiende también de negocios, porque sin duda en el rol del diseñador de mañana eso va a ser un atributo indispensable para poder generar valor y generar propuestas que sean viables. También van a surgir nuevas profesiones híbridas. Por ejemplo, el rol de business designer aquí en México todavía es más o menos virgen, pero en lugares como Londres y Nueva York, San Francisco, ya hay posiciones llamadas business designer, donde un ser tiene que contemplar cómo se diseña un negocio usando justo la óptica y las herramientas con las que se formó el diseñador. Entonces, aquí hay un campo súper interesante. Esto, por ejemplo, junto con cuestiones de policy design, strategic design, marcan, o sea, aquí es donde vemos que el herramiental que tiene el diseñador es muy útil en muchas otras disciplinas. ¿Qué es lo que hace a un diseñador o un buen diseñador? Esa es una pregunta. Me gustaría que ustedes pensaran, ¿qué es lo que hace un buen diseñador un buen diseñador? Y ahorita vamos a ir contestando. A ver, mientras, Luis Eduardo, si un humano va a estar al final como supervisor, ¿será ese el futuro para los diseñadores? ¿Para qué aportaríamos información o acciones que apoyen a esta idea si termina siendo nuestra autodestrucción? La respuesta, Luis Eduardo, es que es inevitable. Es como en cualquiera de los casos, todas las profesiones van a tener este mismo camino hacia su optimización y de alguna manera van a mutar. Entonces, es una ola que viene y es ideal montarse a la ola entendiéndola. Ahora, siempre va a haber espacio para diseñadores de nicho que hacen, por ejemplo, elementos altamente artesanales, por ejemplo, sillas artesanales, trabajo de ebanistería, muy tradicional, muy clásico, cerámica. Siempre va a haber espacio para creadores de objetos, pero van a disminuir considerablemente conforme vayamos viendo una evolución en estos procesos. Entonces, a ver, ¿qué hace un buen diseñador? Díganme qué es lo que hace un buen diseñador. ¿Por qué
el diseñador es útil en una óptica multidisciplinaria. Bueno, lo que llegan respuestas con el delay, les voy a platicar. El punto central de un buen diseñador hoy en día es empatía. De hecho, ya me llegó una respuesta de Angie, la empatía. El buen diseñador lo que hace es que tiene una sensibilidad para entender el contexto justamente y para poder entender de manera muy intuitiva qué es lo que el usuario requiere y para poder producir resultados con base a esas necesidades. Entonces, imagínense, esto es un futuro muy emocionante, el futuro emocionante donde hay más diseñadores metidos, por ejemplo, en procesos de desarrollo de políticas públicas. Eso es lo que nos falta, por ejemplo. Personas que tengan esta sensibilidad para producir de manera empática negocios, soluciones ambientales. Entonces aquí es donde empezamos a ver cómo el diseñador se puede ramificar, no solo para producir y diseñar objetos, materiales, sino para diseñar maneras de vivir en conjunto, en comunidad. Y aquí es donde es muy interesante el rol del diseñador en el futuro para ustedes. Igual, por ejemplo, para mí es creo que es claro que cada vez más empresas van a tratar de incorporar a diseñadores justo por esta cuestión en posiciones de liderazgo. Tanto porque el diseñador va a tener la mayor capacidad para entender las necesidades de sus clientes y el mercado, pero también porque van a tener una visión estratégica que puede ser de suma utilidad para generar valor. Entonces, aquí hay definitivamente un territorio por explorar en cómo va a ser la transición en el rol del diseñador. Obviamente también el rol del design engineer, el diseñador que sabe de tecnología, va a ser sumamente útil. En esta transición, aquellos que puedan ser puente entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo creativo van a tener una ventaja privilegiada sin duda. Ahora, por otra parte, también tenemos otro colapso de barreras y me refiero a las capas de la realidad. La realidad, digo, por ponerlo de manera muy burda, vamos a suponer que hay una capa de la realidad subjetiva e imaginada y luego hay una capa de la realidad virtual, digital, que ahorita nosotros estamos, en la que estamos conviviendo, y hay una capa más física donde se manifiestan estos objetos materiales que en particular los diseñadores de producto operan. El colapso de estas barreras va a hacer que el traslado de una idea de un lugar al otro sea cada vez más sencillo. Y eso también es un momento muy emocionante, justo por lo que comentaba anteriormente de las herramientas cada vez más robustas y más accesibles. Vamos a empezar a ver cómo aquello que tú puedes imaginar va a poder ser trasladado a un mundo virtual digital a partir de esas herramientas para poder materializarse a través de una serie de tecnologías. Digo, para empezar, la tecnología de manufactura aditiva que va a continuar tomando mucha importancia en el contexto industrial. Entonces, por ejemplo, herramientas de realidad aumentada y realidad virtual que ya existen y van a seguir siendo implementadas, probablemente van a tener una nueva vida en el contexto de diseño en las industrias. Normalmente lo que pasa con algunas tecnologías muy sexys como estas es que en un momento se espera que los usuarios en general, que el público general las adopten, pero no siempre pasa eso. Y eso está pasando un poco pasó con 3D printing y pasó un poco con los headsets de VR, de realidad virtual. Aunque son muy fáciles de adquirir estos productos,
no todo el mundo los quiere. No todo el mundo quiere una 3D printer en su casa, no todo el mundo quiere un headset de Oculus. Sin embargo, han encontrado o sea, han sido muy bien recibidos en el contexto industrial. O sea, ahorita, por ejemplo, el desarrollo de la industria de 3D printing ha crecido por las impresoras 3D de metal, que están permitiendo hacer morfologías cada vez más complicadas a un bajo costo. Y lo mismo con tecnologías de manipulación de realidad aumentada y realidad virtual, que quizás no veamos de manera muy robusta en nuestro día a día, al menos que tengas un Oculus, y si tienes acceso a un Oculus estarás de acuerdo que es impresionante lo que se puede hacer, pero vamos a empezar a usar más y más en el contexto profesional. Por ejemplo, aquí hay un pequeño videito de un diseñador diseñando así un calzado nuevo con Gravity Sketch. Entonces, la capacidad de hacer sketches que traslademos ya lo que está en nuestra imaginación directamente a un plano digital, sin tener que pasar por este proceso de hacer un sketch en papel y luego hacer un CAD y luego hacer un modelo, esos son saltos verdaderamente interesantes en este proceso de transición. Ahora, por otra parte, otra gran tendencia es el repensar qué es valor, o sea, el reshaping of value. ¿Qué es lo que las personas valoran, que sigue y va a seguir mutando con el tiempo? Probablemente en los próximos 30 años va a cambiar radicalmente. Y este episodio precisamente del COVID-19 es un momento de reflexión impresionante para pensar qué es lo que verdaderamente queremos como consumidores y como humanos. Hay una cita o un quote que ha estado pasando en el internet, cada tanto lo veo, que dice que es impresionante cómo la economía actual se colapsó porque la gente solo está comprando lo que necesita verdaderamente. Y me parece que es una cita muy poderosa. O sea, imagínense, si la economía se colapsa solo porque la gente está consumiendo lo que necesita, eso habla de un modelo un modelo económico que quizás vale revisar. Y más interesante, teníamos claro que estábamos en un rumbo hacia la destrucción climática. Y eso no hizo que paráramos. O sea, vamos a pensar en qué significa eso. Significa que como humano valoras más tu vida egoísta, tu vida individual, que la vida de tus posibles hijos, hijas y nietos y la vida de los demás seres vivos en el planeta. O sea, imagínense que el virus, que sí tiene un efecto inmediato en nuestra salud, en nuestra vida individual, eso sí fue lo que hizo que nos frenáramos, no el cambio climático, no la desigualdad que existe. Entonces aquí tenemos un ejercicio muy profundo de revalorar, o sea, de cambiar nuestro sistema de valores. Y probablemente eso conlleva a que tengamos que pensar quizás un mundo con menos elementos materiales o con un consumismo transformado. Eso es una tarea para ustedes. O sea, esto es una tarea de cómo ustedes como diseñadores, creadores, creativos futuros o presentes van a responsabilizarse por cambiar nuestro sistema de valores. Y viene de la mano con una visión de colonial. En esta siguiente década, probablemente vamos a ver un crecimiento en el cuestionamiento de los procesos históricos que produjeron el modelo actual del mundo. Y quizás esta palabra se vuelva más y más y más relevante. Angie Camacho dice, un modelo económico contrario al que propuso EU en la revolución industrial. Pues puede que más que contrario tengamos que tomar elementos y justo diseñar de manera empática nuevos modelos. Hoy voy a prender la luz. Entonces
Entonces, en cuestiones de esta visión de colonial o de colonizar nuestra visión, el ejercicio más importante es no negar nuestro pasado. Por ejemplo, México es un país con un pasado rico, interesante y muy complejo. Y no podemos negar ese pasado, pero también tenemos que empezar a entender la manera en la que operan ciertas reglas y hasta el día de hoy. Entonces tenemos ese ejercicio también de revalorar todas estas diferentes partes de nuestro pasado y darles un lugar y una cabida. Y también, digo, esto cuenta también para nuestro presente. Hay muchas de nuestras actitudes que siguen ligadas a procesos coloniales, nuestras visiones de la belleza, nuestras visiones, nuestros valores actuales, las cosas que consumimos, o sea, la razón por la cual todavía no tenemos, por ejemplo, patrones de consumo que hacen que nos comportemos de cierta manera. No me quiero ir mucho a detalle en este punto porque esto es toda una cátedra, pero a mí me emociona mucho la idea de colonizar nuestra visión. Esto es una foto, por ejemplo, de un cuadro de Joseph Albers y una imagen de Mitla. Y lo que es fascinante es que los Albers, que son parte fundamental de la Bauhaus, una gran escuela de diseño, eran fanáticos del arte prehispánico y del diseño prehispánico. Entonces, imagínense cómo le da la vuelta al mundo que ellos proponen estas líneas estéticas muy minimalistas, muy simples, o sea, los Albers junto con la Bauhaus, y a la vez todo el mundo voltea a ver a la Bauhaus y dice, wow, estos cuates europeos están muy picudos. Y los cuates picudos europeos están volteando a ver al mundo, están volteando a ver particularmente a México, diciendo, estos cuates prehispánicos eran unos picudos. Entonces, eso es el tipo de proceso de revalorización que nosotros tenemos que tener para empezar a cambiar nuestro chip de colonial. En términos de estética, vamos a ver cada vez más estéticas irreales, justo producto de este colapso de las barreras, de lo virtual, de lo físico, de lo imaginado. Vamos a ver un desarrollo brutal de imaginarios que ya no tienen nada que ver con un mundo físico. Ya no están ligados a un mundo físico. Entonces aquí es donde vamos a poder explayarnos y volvernos locos. También creo que viene una gran tendencia de colapsar estas cuestiones subjetivas y altamente espirituales con visiones creativas, con herramientas de hoy. Y me gustaría llamar esta visión como una visión neoshamánica. Es una tendencia que probablemente va a tomar más fuerza, particularmente en conexión con nuestro cambio de sistema de valores. Conforme vayamos valorando verdaderamente lo que nos rodea, los procesos naturales, los sistemas naturales de los que somos parte. Entonces va a estar muy ligado, muy probablemente, una estética a un cambio de valores. Y como tendencia estética también les quiero dejar que vamos a ver un remix. Si ya habíamos visto todo, ahora lo vamos a ver todavía más y licuado. Entonces, Everything is Remix por 1000. Toda la estética que ustedes ya han consumido, la vamos a volver a ver partida en cachitos y pulverizada en high definition. O sea, por ejemplo, a mí me parece esto que es como el cliché máximo de una estética ochentera que simplemente no se quiere morir y cada año vuelve a salir con una nueva versión, con cambios ligeramente diferentes. Y lo mismo va a pasar con absolutamente todas las estéticas. Entonces, bueno, vamos a ir resumiendo. Ya estamos casi cumpliendo la hora. Esto fue, como pueden ver, una entrada muy superficial, muy superficial. Esto es una pregunta. Creador, ¿cuál es mi trayectoria? ¿O es una pregunta para los demás? Marco. Bueno, el punto es, haciendo un... Una pregunta para seguir. Ahorita, si te parece, vamos a abrir el momento de las preguntas.
Buenísimo. Aquí les voy a hacer un muy breve resumen. La estás procesando. Un breve resumen de los puntos más importantes que tocamos. Primero les quise dar una mini embarradita sobre diseño de futuros. Eso es un tema que vamos a tener que explorar en otro momento, sin duda. Acuérdense, los pasos más elementales son análisis del contexto, adquisición de las señales, búsqueda de patrones, construcción de tendencias, generación de escenarios y desarrollo de propuestas que respondan a los escenarios. O sea, pueden ser productos, servicios o estrategias. Después nos clavamos en las cuestiones de los futuros plurales del diseño. Entonces ahí hice algunas apuestas sustentadas por algunas de las señales que yo había percibido en el contexto actual. ¿No? Entre ellas, quizás las más importantes es el cambio del rol del diseñador en el futuro. El rol del diseñador como un curador, primordialmente, alguien que domina el uso de las tecnologías para producir ideas curadas, el diseñador como un desarrollador de herramientas, el diseñador que desarrolla herramientas, muchas veces basadas en tecnología, y todas las demás ramificaciones profesionales híbridas del diseñador multidisciplinario. El diseñador que puede tomar forma de diseñador de política pública, de modelos económicos, de estrategia, y cuál es la importancia y la relevancia de conservar esa mentalidad de diseñador en toda esta gama de posibilidades. Luego platicamos un poco de las herramientas tecnológicas que existen, ¿no? Que sustentan estos cambios. O sea, de manera muy breve platicamos sobre las nuevas herramientas de diseño generativo, procedimental, diseño utilizando Generative Adversarial Networks, optimización topológica, herramientas sobre la nube, en fin, un poco de cómo está transformándose el uso de herramientas y cuáles serían las que tendríamos que aproximarnos. El cambio de valores también fue discutido, el cambio de la visión de colonial en la estética y finalmente algunas propuestas estéticas, incluyendo estéticas irreales, neoshamanismo y los eternos remix. Ahora sí, preguntas. Ahí ya me regresé, pues Igna, ya tenemos una pregunta de Angie. Queda ahí la pendiente de Igna, creador, menor de 30. Sigues menor de 30, ¿verdad? Sí, todavía soy menor de 30. Perfecto. ¿Cuál es tu trayectoria entonces? Porque luego que estuve curando contenidos aquí en Facebook, en chat de WhatsApp, etcétera, hay mucha preocupación con lo que pasará con el futuro de los diseñadores. Entonces ya tienes dos. A ver, bueno, pues estas dos preguntas. Primero, Angie, las ideas curadas es esta noción que ustedes como, bueno, un futuro diseñador, en vez de ser alguien que desde en el proceso, desde el principio está arrastrando el lápiz, generando sketches, que digo, como paréntesis, es una gran herramienta y siempre va a ser valioso hacer un buen sketch, pero es muy probable que en un futuro los diseñadores más picudos no sepan diseñar y más bien sean personas con buenas ideas que pudieron utilizar una herramienta muy robusta para producir buenos resultados. O sea, un poco el equivalente que les quiero poner es lo que está sucediendo en la industria musical. Todavía hay pianistas virtuosos, pero muchos de los hits más importantes están siendo producidos por Ableton, por herramientas que están permitiendo que la música sea cada vez más fácil de desarrollarse. Entonces no tienes que tener ni siquiera una noción de cómo leer partituras para producir algo altamente consumible. Entonces por ahí va un poco el tema. Diana Martínez pregunta, ¿piensas que nosotros nos vamos a contribuir a que desaparezcamos diseñando nuevos productos facilitadores de tareas? Sí, o sea, es muy probable que ustedes mismos sean parte de su propia transición. Vamos a pensarlo así. Me gustó la palabra transición que mencionó uno de ustedes. No sé, suena muy radical de la destrucción. Pero
completamente. Ustedes van a ser parte de este proceso. Ahora, en cuanto a cómo pueden ustedes ser parte de esto sin que los afecte, pues la recomendación es vuélvanse dominantes, bueno, dominen estas herramientas para que puedan blindarse y entender las tendencias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Si el diseñador va a ser tomado en segundo plano al momento de la creación de productos, puede pasar a un tercer plano donde sea una carrera que trate de sobrevivir y no desaparecer a este tipo de personas que serían tomados como los neoartesanos. Pues sí, es muy probable que eso suceda. O sea, ahorita, en realidad lo que puede pasar es la carrera de diseño se conserva, pero tiene que revolucionarse para entender todo este uso de herramientas y cambiar mucho del tipo de mindset que se genera, porque si se mantiene en este plano, si se mantiene bajo estas ideas de, particularmente me preocupa la falta del uso de tecnología, eso yo creo que es lo que más pone en riesgo a esta profesión. ¿Qué crees que pase con los diseñadores en el 2030? Exactamente esto. O sea, va a ser un proceso en el cual todavía vamos a tener diseñadores tradicionales importantes, pero es muy probable que incluso ellos estén usando de manera más frecuente estas herramientas, al grado que probablemente muchos de los productos que compres ya hayan sido producidos por equipos de sistemas inteligentes y humanos. ¿Cuáles tendencias de los que existen actualmente seguirán presentes en 10 años y cuáles dejarán de estar presentes? Pues si hacemos un análisis más distante en tiempo, algo que es una tendencia que nunca va a parar es, uno, la búsqueda de la diversidad. O sea, es decir, ustedes como diseñadores, como creadores, están en un proceso eterno de crear más cosas y eso nunca va a parar. O sea, siempre vamos a estar creando nuevas manifestaciones creativas y estamos generando más y mejores herramientas para acelerar ese proceso. Entonces, eso no va a parar. De estas tendencias, en términos de manufactura, por ejemplo, es muy probable que veamos mucha más integración de manufactura inteligente. O sea, bueno, todo un tema de industria 4.0 con procesos de automatización mucho más rápidos para adaptarse. Entonces, eso también es uno de los saltos que los diseñadores de producto tienen que tomar en cuenta. Hoy en día todavía tenemos muchas fábricas automatizadas, pero son en gran medida tontas, ¿no? Muchas de las fábricas están especializadas en hacer una cosa y una cosa muy bien, pero es muy difícil adaptarlas para cambiar sus productos y es muy probable que también veamos cómo los procesos de manufactura se van volviendo más ágiles y más fáciles de adaptar de un proceso u otro a partir también de robótica cada vez más inteligente. Entonces, cuando vemos esta combinación de cosas, creo que también hay una tendencia interesante futura para más proyectos independientes de emprendimiento en diseño, si es que se aprovechan todas estas tendencias tecnológicas. ¿Qué tan fácil crees que sea que en vez de que tratemos de no desaparecer, nazca una nueva disciplina que ayuda a que surja una nueva? Es que eso es esto. O sea, exactamente ahorita es ese momento donde vemos que está desapareciendo la manera tradicional de hacer diseño y están apareciendo nuevas modalidades y todavía no tenemos ni siquiera como un nombre específico. O sea, yo diría que lo más cercano podría ser como un design engineer, pero
es muy probable que se transforme la idea del diseñador como tal. Ok. Pues aquí tú no lo sabes, Igna, pero parte de estas preguntas te están utilizando para hacer su chamba con las diferentes tareas que tenemos en el curso respecto al rol del diseño en 2030 y cosas de ese tipo. Entonces, muchas gracias con esto. Mira, si nos salen más preguntas, vamos cerrando, si te parece. Pues espero que te sentiste bien con este formato plataforma con mucha gente conectada y haciendo preguntas y interrumpiendo. Hemos descubierto que con mucho de nuestro público la gente se siente más conforme y cómoda en mandar un comentario en Facebook que en levantar la mano en el salón de clase. Mira, yo ahí tengo una pregunta. Se reconecta a lo que dices en las chats que tenemos en paralelo, en WhatsApp, etcétera, una preocupación sobre la desaparición del trabajo del diseñador, ¿no? Yo conecto dos cosas. Lo que preguntaba, ¿no? Igna, menor de 30 años, creador. ¿Cuál es su trayectoria dentro de este nuevo esquema que nos presentas? Yo también decía que te llevo 10 años, más o menos. Toda mi vida profesional ha sido basada en este rol del diseñador diferente. Me he ocupado de políticas, de agregación de valor, de transformación de emprendimientos y pues me ha ido bastante bien. Sigo vivo, como mínimo, que ya es algo. Entonces, ¿cuáles ejemplos podemos quizás poner en la mesa? Porque en el profe, en su profe nunca nadie confía. Ese es un factor fundamental. Entonces, digamos, entre personas de generaciones diferentes que han apostado en este tipo de enfoque al diseño, ¿cuáles tips y cuáles perspectivas podemos dar a los futuros diseñadores que les tocará vivir de forma completa esto, ¿no? Ya sin ser ni pioneros ni hacerlo por necesidad, les tocará hacerlo porque así va a estar funcionando el mercado laboral y el Pues mercado bien, del valor. creo que lo más importante es, o sea, por lo menos en mi trayectoria, es que nunca he parado de aprender. O sea, creo que eso es lo que más me ha definido. O sea, yo estudié mecatrónica, pero siempre tuve ganas de estudiar diseño y luego cuando estudié diseño todavía quería seguir aprendiendo de programación y de robótica y así. Y pues he tratado de siempre estar pendiente de qué es lo que está pasando y no solo saber lo que existe, sino aplicarlo. O sea, hago muchos experimentitos en mi tiempo libre con todas estas tecnologías que encuentro. Cada vez que veo un nuevo programa o una nueva librería que me parece interesante, la trato de aprender a usar. Obviamente, el gran riesgo, ¿no?, en este modo es que también generas un perfil demasiado amplio, ¿no? Entonces, un poco lo que mencionaba acerca del balance entre ser un especialista y ser un ser multidisciplinario. O sea, tienes que saber exactamente en qué grado quieres ser multidisciplinario, en qué grado ya encontraste algún nicho que te llama tanto la atención que quieres clavarte. Pero sin duda creo que por lo menos la suma de dos campos, así de, digamos, si tuviera que ser súper general, alguien que le gusta la biología y el diseño, o la política pública y el diseño, o la programación y el diseño, creo que eso siempre va a ser muy rico. O sea, siempre tener un pie en un mundo y otro pie en otro mundo va a ser que tengas que te distingas ante la enorme competencia que hay. Entonces, bueno, eso es un poco de mi trayectoria. O sea, empecé como ingeniero, hice unos cuantos proyectos creativos mientras estudiaba ingeniería. Luego decidí meterme en cuestiones de innovación y en particular he estado haciendo cuestiones de consultoría e innovación en empresas y bueno, ya ahora en el tech, porque para mí es un tema muy interesante ver cómo atiendes este rompecabezas complejo de estos pilares que había mencionado. O sea, cómo haces que algo tenga un sentido económico, un sentido
sostenible, un sentido deseable y un sentido técnicamente factible. Eso es un rompecabezas muy interesante. Muchas gracias. Pues luego para los de la clase, mi respuesta la podemos ver en privado o en estos canales. Igna, te dejaré con una última pregunta que seguro te va a encantar Dime y tú. a la cual puedes contestar las próximas 3 horas. Entonces propongo que te saludemos ahorita. Te agradecemos muchísimo, chicos y público. Pasaron a redes tanto de IGNA como los Centros de Futuros, que es un proyecto experimental súper interesante y súper valioso que se está haciendo en Toluca. Sabah Sandir, aliado fundamental del MUI, y vayan buscándolo. Es colega y amigo, entonces es una persona que les puede ayudar a todas en sus proyectos y con sus dudas. Igna, gracias. Espero que te haya gustado la plataforma y el formato. Luego te lo voy a preguntar también en privado. Y bueno, te dejamos con esta última pregunta de Charito, que es sobre un tema que te encanta y que también hemos explorado juntos. Entonces te dejamos contestar y cuando acabas ya cerramos la directa. Entonces muchas gracias a todos, muchas gracias a Igna. Muchas gracias al público y pues un abrazo y ojalá que nos veamos muy, muy pronto. Igna, si nos quieres saludar, tienes todo el resto que queda de la directa. Se acaba cuando tú decides. A ver, cuéntame. Si los diseñadores se convierten en lo que nos comentas y solo crean ideas curadas, ¿crees que en un futuro más lejano personas que tengan habilidad y conocimientos de las actividades que ahorita se consideran tradicionales y artesanales se consideran más valiosas? Eso, buen punto, o sea, justo es una gran pregunta. Gracias, Marco, por curar esta pregunta. Y sí, o sea, yo creo que si generamos este apetito por el valor de lo que es creado con la manufactura, con la factura de la mano, sin duda va a haber un rincón especial para ese tipo de creadores que ejecutan cosas artesanales. No, ahorita, de hecho, pues sí, hemos hecho unos proyectos con artesanos en el Centro de Futuros y también en colaboración con el MUI. Y parte de la lógica fue esa, parte de la lógica fue que hay una riqueza tan tremenda. Les voy a contar una anécdota que me parece muy, muy padre. Estábamos en el Estado de México, en la comunidad Mazahua, y hay un investigador con el que hicimos una buena alianza, John Takamura, nos platicó que en una de las muchas entrevistas que hizo con artesanas Mazahua, una mujer le dijo que para ella los patrones textiles que bordaba tenían un valor sumamente emocional porque funcionaban como mapas de la emoción. O sea, imagínense, ella decía que cuando ella pasaba la mano por encima de lo que había bordado, ella podía darse cuenta de cómo se había sentido en el momento que había bordado ese punto, porque ella podía sentir si era un punto hecho con enojo, un punto hecho relajada. Entonces imagínense que una pieza artesanal que tú ves en un mercado y que puedes pagar nada por ella. O sea, es muy triste lo mal valorado que está el trabajo artesanal mexicano. Imagínate una pieza de 200 pesos, que para esta artesana representa un mapa de sus emociones por el mes que se tardó en desarrollar. Ahí en esa pieza está un mes de sus emociones impresas. Y ese, por ejemplo, fue uno de los momentos, ¿no? Como de las anécdotas que a mí me hizo reflexionar mucho, mucho más sobre lo importante que es justo este trabajo artesanal, de la relación del humano con la materia. Pero el problema es la escalabilidad de esto, ¿no? O sea, justo tenemos la intimidad de ese momento que no es escalable. Y eso es lo bonito de esa cosa artesanal preciosa, específica. Y lo mismo pasa con otras cosas, ¿no? Con cuestiones de cerámica.
por ejemplo, trabajos muy finos de madera, donde se nota el trabajo, la talla delicada de una silla. Entonces tenemos que contraponer estas dos cosas, ¿no? Que al final hay relativamente un mercado menor para las cuestiones artesanales y esto probablemente es una tendencia que continúe. ¿Por qué? Porque al final del día las personas van a buscar constantemente resolver sus necesidades pagando un costo bajo. Eso es una tendencia que probablemente no desaparezca. Tendríamos que diseñar una manera de que eso suceda, obviamente, empezando por nosotros como buenos consumidores. Pero supongo que es una respuesta agridulce. O sea, por una parte siento que sí lo vamos a valorar más, en particular por nuestras futuras visiones de coloniales. Vamos a valorar más lo artesanal, tanto lo artesanal hecho de manera tradicional como lo artesanal hecho por ustedes, pero probablemente no vamos a reemplazar con esta visión las necesidades de automatización y de desarrollo de valor. Entonces, contemplen estos dos espectros. Ya con eso cerramos y de nuevo los invito pues, a seguir las redes de Centro de Futuros. Cualquier cosa, con mucho gusto les puedo dar una asesoría en sus diferentes proyectos. Y bueno, que tengan muy buena noche. Igualmente, pues muchas gracias, Igna, y muchas gracias a toda la banda que estuvo aquí participando. Ah, mira, está el buen Vic. Muy bien, muy bien. Hay más comentarios, Igna, que no filtré. Entonces, hay una pregunta de Luis, que esta noche estaba on fire. Hay también una de Daniela. Entonces, pues si quieres regresar a pasar entre los comentarios y contestar y seguir la conversación ahí, pues por eso también está hecho. Este stream se va a quedar eternamente en la página del MUI, entonces ahí está disponible para seguir esta conversación. Pues mucho público y como mínimo más del 50% no pertenece a la clase. Entonces, muy bien logrado, la pasamos súper bien. Igna, muchas gracias. Ya te dejamos muchas ir gracias. muchas gracias por la invitación. Ya vi que te estás metiendo en esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto permanente. Sí, totalmente. La verdad, muchas gracias. Un abrazo a todos y pues pásenselo bien. Chao, chao.